En las vastas tierras de la península de Baja California, las misiones son más que simples vestigios del pasado. Son un puente entre culturas, historias de resistencia y fe, y el corazón de nuestra identidad. Con la guía de un especialista en la historia del arte, exploramos las misiones de la península, su legado cultural, y cómo moldearon el espíritu de Baja California. Las misiones peninsulares. Herencia e identidad de Baja California. ¿Cómo entender el proyecto misionero en Baja California y este legado cultural, este patrimonio cultural que nos fue heredado desde 1600? ¿Cómo entender la lógica de su distribución? Bueno, hoy nos acompaña alguien que nos va a dar luz, que nos va a ayudar a entender la lógica de esta distribución en términos de la realidad de una península difícil, hostil, para quienes desde Europa llegaron en 1500 y tantos, pero que comenzaron a construir esta red misional mucho tiempo después, hasta mucho tiempo después, a cargo de los jesuitas. Hoy nos acompaña desde la Universidad de Granada el doctor Miguel Ángel Sorroche, un especialista en historia del arte, que nos va a aportar una visión poco vista, poco entendida desde la lógica de los bajacalifornianos y de los mexicanos. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Enrique. Qué gusto. Igualmente, yo siempre un placer el poder volver, lo venimos comentando estos días, a pesar de la distancia, pero siempre es una manera de desconectar, pero a la vez de sentirte en casa, el poder viajar hasta acá, hasta la península de Baja California, en este caso hasta Tijuana. Dicho por alguien que tiene 20 años visitando esta península. Bueno, 20 años moviéndome por México, por suerte, por cuestiones laborales y luego ya, pues bueno, por cuestiones un poquito más personales, siempre hemos podido venir por motivos de, pues tanto de docencia, de formación. Y desde el año 2006, ya casi 20 años, moviéndonos de una manera a veces no tan continua como quisiéramos por la península de Baja California. Por supuesto. Para quienes ni siquiera están familiarizados con la existencia de un sistema misional y una función que se le consideró y se le destinó en 1600 y tantos cuando inicia este sistema, ¿cómo explicarles, doctor, la importancia de esta red? Porque es una red, tiene un sentido estratégico, tiene una lógica territorial, tiene una lógica desde la visión medieval de aquella época, de aquella región de Europa. Bueno, en realidad lo que ocurre acá en la península a partir de finales del siglo XVII no es más que una consecuencia de todo lo que se venía gestando desde el mismo siglo XVI en la ocupación de los valles centrales de México y sobre todo el papel destacado que las órdenes religiosas iban a tener, ¿no? Inicialmente dominicos, franciscanos dominicos y agustinos, que fueron la avanzadilla a la que ya se habían adelantado, por ejemplo, los jerónimos, y que en el caso concreto de los jesuitas, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, pues prácticamente en el caso de la Nueva España, ocupan un lugar, bueno, en realidad heredado en cuanto a metodología de lo que ya se había diseñado, pero luego sobre todo efectivamente cumpliendo un papel muy importante en lo que es la ocupación y la estructuración del territorio, ¿no? Si bien es cierto que en los valles centrales el objetivo de adoctrinamiento y de evangelización era el más claro y en donde se evidenciaba el problema del conflicto, posiblemente en los mismos diseños de los conventos con esos almenados y esos merlones que los caracterizan, el caso de Tepeaca o Ejocingo, por ejemplo. En el caso de Baja California, bueno, por la propia dinámica de la política exterior de la corona española, por la incorporación de protagonistas que no estaban de una manera tan descarada al principio, el caso de los holandeses, el caso de las potencias europeas, ¿no? Holandeses, ingleses, Francia, posterior y Rusia y los Estados Unidos, hacen de Baja California, bueno, un lugar geoestratégico en el que, bueno, se daba la paradoja de que recalaba el galeón de Manila, que fue la primera ruta que circunnavegó
de alguna manera, o remató la circunnavegación del planeta y que amplió las posibilidades de intercambio comercial, cultural, en todos los sentidos. Y de alguna manera hizo bueno, pues protagonistas necesarios a unos jesuitas que tenían un planteamiento, vamos a decir que específico, muy particular de entender el proceso, y que, bueno, al fin y al cabo se les otorga la posibilidad de ser ellos quienes protagonicen la ocupación de lo que es el espacio de la Baja California. Pero hasta el tipo de arquitectura, el tipo de construcción, tiene diferencias en toda esta red misional, en los diferentes estilos, se refleja en los diferentes estilos utilizados en la construcción de las misiones o los lugares de visita. Bueno, no necesariamente. En realidad el jesuita al final es el que diseña la Contrarreforma. No nos olvidemos el papel de San Ignacio y San Francisco Javier. Ellos crean un modelo edilicio pensado para una recuperación de ese fiel que se ha desangrado con la presencia de la Reforma protestante, y ellos al final aplican su modelo, ¿no? El sistema al final respondía a 3 fases claras: unas estructuras iniciales de vegetales, los jacales de vegetales que de alguna manera disponían un primer lugar de culto. A partir de ahí ya se entraba en la construcción en adobe, que posiblemente era la más económica, la más barata, la más rápida de hacer. Y una vez ya que se tenía clara la estabilidad del asentamiento, es cuando se decidía ya la construcción en piedra, ¿no? El modelo es el de la planta jesuítica, planta de cruz latina, con una sola nave, el retablo al fondo como un elemento claro para el adoctrinamiento del indígena, matices a lo mejor como un distinto uso de la luz en el interior, pero luego evidentemente utilizando la imagen, utilizando la plástica, utilizando la pintura, la escultura, bueno, con ese fin de ideológico, mediador entre el indígena y la iglesia, y que, bueno, tiene unos magníficos ejemplos en el caso de los retablos de las misiones de San Francisco Javier y de San Ignacio Caracamán, ¿no? La de San Ignacio particularmente tiene características que no se ven en el resto de las misiones por lo regular. A ver, primero son los 2 ejemplos que mejor han llegado. Teníamos, parece que la de San José de Comondú era una iglesia de 3 naves, de bastante porte también, ¿no? Pero está claro que, bueno, en el caso de la de San Ignacio en concreto, tiene algunos sectores, tiene algunos detalles arquitectónicos que hablan de una interpretación de la tratadística de manera muy culta, ¿no? O sea, de alguna forma hay una mano especializada, la que está tallando, la que está de alguna manera ejecutando, sin duda alguna apoyado por la mano de obra indígena, pero indudablemente la de San Ignacio, verdad que también hay que tener cuidado en el sentido de que, bueno, fue una iglesia que también fue acabada, rematada por los dominicos en algunos sectores. Es posiblemente a lo mejor en cuanto a calidad la que más llama la atención, efectivamente. La de San Ignacio. La de San Ignacio. La de San Francisco Javier, con la intervención del jesuita Miguel del Barco, a lo mejor no tiene tanta calidad en esos detalles, responde más a una talla, en el caso concreto de la piedra, más plana, más dentro de la línea de la mano indígena, pero es también un edificio, un conjunto de mucho porte, pero que no llega en esa sutileza a lo mejor a ser como la de San Ignacio. ¿Cuál sería, si es que hay alguna, cuál sería la misión representativa de lo jesuita? Si es que se puede hablar de tal cosa. Bueno, pues posiblemente la de San Francisco Javier, porque entendemos que es una obra unitaria hecha por los jesuitas, no rematada por los dominicos como en el caso de San Ignacio. Y respondería en toda su escala, tanto desde el punto de vista de la construcción, de la ejecución del programa decorativo, del programa de adoctrinamiento y evangelización, a un programa jesuítico, e incluso si nos vamos ya más allá en cuanto a la función, digamos, estructuradora, de explotación del territorio que acaban teniendo las misiones, por cuanto necesitaban evidentemente garantizar su propio abastecimiento, al incorporar todo lo que es el entorno, la huerta, los sistemas hidráulicos, posiblemente la que mejor refleje a lo mejor el modelo que se pudo llegar a instaurar sea la de San Francisco Javier. ¿Cómo explicar también la ubicación de este sistema misional muy cargado del lado del Golfo de California
en la parte baja de la península y al norte. Bueno, eso es un elemento llamativo que sobresale cuando uno intenta al menos entender cómo y dónde se localizan, ¿no? Da la sensación de que las primeras misiones se están disponiendo en la zona sur, muy dependientes del abastecimiento, del suministro de los puntos de la contracosta, y eso genera un poco la sensación de que están más volcadas hacia el interior, ¿no? Hay algunas que sabemos por la época de que había una clara intención por parte de los jesuitas de localizar un punto de anclaje del galeón de Manila en la península. Eso hace que, bueno, estuvieron buscando y estuvieron transitando por la península hacia la costa del Pacífico, pero es cierto que mientras que las del sur dan la sensación de que están un poquito más volcadas, más dispuestas hacia la cara interior de la península, hacia el Golfo, las del norte, a partir de San Fernando de Belicatá y hasta la fundación de San Diego, que se produce en 1769, todas las restantes, las dominicas, están mucho más caras, mucho más expuestas al Pacífico. Pero además, incluso la función que llegaron a tener, también eso... Bueno, cambian mucho los roles, ¿no? Cambian mucho los protagonistas. Al principio, por ejemplo, no tenemos una figura como es la del ruso que viene bajando por la costa norteamericana, persiguiendo y buscando en realidad hacerse con el monopolio del tráfico de la piel de nutria. Luego nos aparece, hay una presencia también de barcos norteamericanos. Y está claro, la misión de Santo Domingo, la Dominica de Santo Domingo lo pone de manifiesto. Bueno, son misiones que incluso se empiezan a dotar de una infraestructura para el tratamiento de la piel del animal y que evidentemente se incorporaría sin duda a la precaria economía de las misiones como una manera también de aportar a un sistema que dependía prácticamente de una explotación agropecuaria del territorio y que encontraría posiblemente no solo ya también en el propio tráfico de la piel de nutria, sino en la posibilidad de ponerse en contacto con estos grupos, con estos grupos rusos y norteamericanos, posiblemente una función estratégica de conocimiento, de intenciones que pudieran tener en la zona y a la que reaccionó la corona española en un momento dado también, ¿no? Había en la península presencia extranjera de diferentes banderas. Sí, desde el principio, es decir, los galeones están llegando prácticamente desde 1565, el galeón Santa Ana es atacado en 1572 y bueno, ingleses y holandeses son prácticamente los principales, digamos, perseguidores de estos barcos. Y luego, bueno, ya a partir de ahí tenemos la presencia francesa, que luego se acaba matizando, teniendo en cuenta que a partir del siglo XVIII tenemos un rey francés, Felipe V, el primer Borbón, cambian un poco las relaciones y evidentemente luego, como estamos señalando, los españoles por la propia presencia de la orden, o más bien por la presencia, en realidad los miembros de la orden son variopintos, vienen de prácticamente todas las nacionalidades europeas, pero bueno, digamos la corona española como impulsora y luego evidentemente esos contingentes rusos y norteamericanos que hacen en realidad de la península un lugar, bueno, pues bastante concurrido o más concurrido de lo que en principio pudiera parecer, ¿no? ¿Qué papel juegan los pueblos nativos en esa lógica, en esa agenda? Bueno, pues un papel muy importante como en el resto del proceso de ocupación de América o de Mesoamérica o de la Nueva España en realidad, ¿no? Es decir, el indígena entra a formar parte de la estrategia de control de las poblaciones indígenas en tanto que se le considera, bueno, como un protagonista también necesario a la hora del contacto con esos grupos que se desconocen. Nunca perdamos de vista el problema de la lengua, el problema de la comunicación. Los jesuitas fueron unos grandes, conformaron un corpus de vocabularios de lenguas indígenas que incluso se está viendo la posibilidad de su declaratoria como patrimonio de la humanidad. Y luego el conocimiento del territorio. Nunca perdamos de vista que siempre se marca la separación que hay entre el contexto civilizado urbano de los valles centrales de México y ese otro contexto mucho más agreste, mucho más de alguna manera expuesto a bandas nómadas de una enorme movilidad que se desarrolla ya más hacia el norte y que bueno, hace enfrentarse
a la corona española, a los españoles con pues ya con unos grupos que se mueven con muchísima rapidez, cazadores, recolectores que conocen perfectamente el territorio y que, bueno, en principio los hacen muy, se exponen o son un objetivo muy endeble, muy fácil de atacar en el caso de su cada vez más incorporación a estos espacios septentrionales, ¿no? ¿Qué trajeron los europeos a la península en términos de producción agrícola, pero también en términos culturales? Bueno, pues, obviamente el proceso de intercambio que se genera desde la incorporación de América ya al contexto global del planeta, indudablemente no es más que puro y constante enriquecimiento, ¿no? Es decir, siempre se habla de una balanza desequilibrada, de lo que va de acá hacia Europa, por no hablar de Oriente y Occidente, pero de lo que va acá hacia Europa y de lo que viene de allá. Pero evidentemente Europa o el contexto del viejo continente ganó en riqueza, ganó en diversidad, tanto desde lo agrícola o desde el punto de la alimentación. Siempre se habla del aguacate, del jitomate, del chile, de incluso de productos como el tabaco. Pero, por ejemplo, no perdamos de vista que a efectos plásticos la pintura europea ganó en riqueza, ¿no? Se llegan colores que no se conocían. Nunca perdamos de vista que después de la plata, el segundo producto que llega masivamente a los puertos de Sevilla o al puerto de Sevilla y por extensión ya se reparte por Europa es la grana cochinilla. Para hacer tinte, hasta ese momento se utilizaba un tinte de una grana armenia polaca que era menos intenso. Se incorpora el palo de Brasil y en definitiva, bueno, hay un cambio drástico en muchos aspectos. Respecto a lo que pudo venir desde allá y pensando y siendo consciente de la intención de la pregunta, indudablemente hay un enriquecimiento también respecto a productos que acá no hay, ¿no? Es verdad que hay una tecnología que avanza respecto a lo que es el manejo del agua, que no significa que aquí no la hubiera. Aquí había grupos que anteriores a la llegada europea que manejaban perfectamente el agua, los olmecas manejaban muy bien el agua, tenemos a los inúes en Colombia, los taironas, es decir, tenemos todo un repertorio que nos habla de un perfecto conocimiento de lo que era el control y uso del agua, ¿no? Lo que incorpora a la mejor Europa es una racionalización respecto sobre todo al orden social que implica ese manejo del agua, ¿no? Esa idea del turno del agua, de la cantidad de agua, del momento del riego, de una organización que aquí se ve muy bien en los sistemas hidráulicos y que venía también como un elemento necesario para poder aclimatar a una serie de productos, de especies, como por ejemplo el granado, como por ejemplo el limonero, el naranjo, la vid, el olivo, que son productos mediterráneos y que en el caso concreto de la Baja California se aclimataron muy bien porque parte del clima de la Baja California es un clima mediterráneo, ¿no? Un clima mediterráneo. Me parece muy interesante el planteamiento que hablas de un proceso y un proyecto de adaptación de laboratorio, un funcionamiento de laboratorio que incluye Cuba, que tiene un destinatario en el caso concreto nuestro, pues en la península. Sí, claro, bueno, ya hablamos de una trayectoria mucho más larga, ¿no? Es decir, en realidad lo que está viniendo acá es una serie de productos que ya previamente se habían aclimatado en la península ibérica porque nos habían llegado desde un contexto sobre todo hindú, con un clima monzónico muy caluroso en verano, que es donde se estaban produciendo. A partir de ahí llegan a un contexto menos generoso en cuanto al agua, pero sí también muy caluroso como es el Mediterráneo de la península ibérica, y a partir de ahí ya con la incorporación de América a todos esos circuitos, lo que se produce es unas pautas de aclimatación en las Islas Canarias y en el Caribe, y a partir de ahí ya una vez que están adaptadas las plantas saltan al continente y se reparten, ¿no? Entonces la caña, y vuelvo a decir, ¿no? La caña de azúcar, el granado, la higuera, el olivo, el limonero, es decir, todo lo que es característico de la huerta mediterránea se están empezando a asentar. De la misma manera que allá, bueno, nos llegó el maíz, nos llegó lo que estamos señalando, y que en definitiva al final fue un ten con ten desde el punto de vista de la aclimatación y de la adaptación de especies, ¿no?
Cuando hablamos de una visión medieval, ¿en qué se refleja? ¿En qué aspectos de la vida construida aquí en la península se refleja esa visión medieval? Bueno, a ver, nunca perdamos de vista que la llegada a finales del siglo XV al contexto americano, primero al Caribe y luego ya posteriormente a partir del XVI al continente, supuso sobre todo una adaptación rapidísima de unos contingentes europeos que venían de una tradición medieval. El desconocimiento del espacio al que llegaban y casi obligó a un traslado, a una proyección de lo que existía en la península ibérica respecto a lo que se encontraron, ¿no? Hay prácticamente una traslación de lo que es Castilla en ese momento a lo que es la Nueva España, ¿no? La estructuración en virreinato, diócesis, puede ser lo más representativo. La figura o la idea del camino real, los caminos reales también son muy medievales, ¿no? Estamos hablando de tradiciones para ese momento de 500. Doctor, ¿qué le parece si seguimos platicando de esto después de la pausa? Cuando queráis. Acompáñanos a descubrir la herencia e identidad de Baja California, junto con un especialista en la historia del arte. Exploraremos las misiones peninsulares, su arquitectura y el impacto que aún resuena en nuestra cultura. Un viaje fascinante al corazón de nuestro pasado. Regresamos. Seguimos charlando con el doctor Miguel Ángel Sorroche de la Universidad de Granada, que se encuentra de visita en Baja California, como lo hace prácticamente cada año desde hace 2 décadas por lo menos. Doctor, las diferencias en cuanto al proyecto evangelizador, considerando el origen de cada una de las órdenes religiosas que se manifestaron aquí en la península. Bueno, como estábamos comentando, es decir, posiblemente el aspecto más llamativo que resalta, sobre todo en el caso de la Baja California, es la clara intención de poner en explotación el territorio y en muchos casos, bueno, pues cubrir las necesidades en este caso, de las misiones, ¿no? Hay unos problemas claros desde un primer momento en cuanto a la intención de la corona de apoyar la epopeya que en realidad se desarrolla en este espacio, un tema, además no olvidemos que es un tema que ha venido siendo trabajado desde hace décadas por historiadores mexicanos como don Miguel León Portilla, Ignacio del Río, el caso más actuales de Mario Alberto Magaña, en el caso de España el propio Salvador Bernabéu, profesor del CSIC de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, que es prácticamente su tema central de estudio. Y como digo, de alguna manera la consulta de esos trabajos lo que ponen de manifiesto fundamentalmente es sobre todo el papel de un jesuita que se ve en la necesidad o en la responsabilidad última de ser el único, casi protagonista de este proceso, ¿no? En realidad no hay apoyo, como digo, desde la corona en un primer momento, hay que buscar la financiación, está ahí el Fondo Piadoso de las Misiones, y luego al final lo que provoca es fundamentalmente que sean ellos los que tengan en su mano no solo el control del adoctrinamiento de lo religioso, sino también lo político, lo económico, incluso lo judicial, ¿no? Eso acabó llevándoles a un enfrentamiento, por ejemplo, con los soldados, ¿no? Pero en definitiva, como digo, es posiblemente a lo mejor donde de una manera más descarada respecto a otras órdenes se ve la intención de cubrir económicamente y de alguna manera aspectos como la alimentación en un primer momento, ¿no? Eso hace, bueno, pues que prácticamente tengamos que pensar en un sistema de complementariedad, una misión se ayudaba a la otra. Tenemos también ahí el papel de la contracosta. No se puede entender la llegada jesuítica sin el apoyo de la contracosta. Y luego, indudablemente, de los dos grandes, yo creo que pensadores y hacedores de todo lo que se va a desarrollar aquí, que son, por un lado, entre los otros muchos que acaban también protagonizando muchos de los capítulos, muchos de los episodios de transformación de la península, pero sin duda el padre Quino y el padre Salvatierra son posiblemente los dos que definen de una manera más clara el proceso que se lleva a cabo acá. En este proceso histórico, ¿cómo se vive la etapa previa a la independencia mexicana? ¿Qué pasa con el sistema misional? Bueno, el sistema misional acaba resistiendo un poco, en realidad casi
su posición como elemento vertebrador del territorio, ¿no? Indudablemente, una vez que se expulsa a los jesuitas, hay un reajuste tanto de población como incluso de propiedades de tierra, aparecen los ejidos, digamos, de alguna manera en un proceso incluso grupos como los soldados empiezan a acceder a la propiedad de muchas de las tierras, y hay una descomposición que incluso llama mucho la atención, que en el propio proceso de reorganización administrativa de la propia península, ya mucho más reciente, se sigue se sigue considerando y tomando como referente a la misión como el elemento estructurador de todo lo que va a ser luego el organigrama administrativo que hay ahora mismo en la península, ¿no? Claro, este corredor histórico, cultural, que para nosotros termina en la frontera con los Estados Unidos, con San Diego concretamente, continúa sin embargo hasta San Francisco. Efectivamente. Sí, fue consecuencia de la dinámica que estamos señalando, ¿no? El 18 implicó de alguna manera una reorganización del espacio, una, digamos, optimización de los recursos que también se llevó a cabo en todo lo que era el contexto de la Nueva España, pero sí es cierto que se vio cierta carencia en el funcionamiento, por ejemplo, del sistema de presidios del norte, y eso afectó a la Baja California. Y en el caso concreto nuestro, con más aciertos y desaciertos, el programa de José de Gálvez de reorganizar, redistribuir, por ejemplo, aparte de las poblaciones indígenas, con lo que implicó incluso el traslado de enfermedades y de contagio y su disminución en número, hay que, como digo, entenderlo dentro de una reorganización que implicó también, en este caso, a los franciscanos, a Fray Junípero Serra, y a todo lo que fue la extensión del sistema misional hasta San Francisco, hasta la bahía de San Francisco, un poquito más arriba, que la última misión que se funda es la de San Francisco Solano, en donde, también tenemos una función mixta de la misión, no solo como elemento adoctrinador, sino también de control territorial, porque no perdamos de vista que además de una manera mucho más clara, mucho más evidente, en el caso de las misiones del norte está Monterrey, está San Diego, está la propia misión de los Dolores en San Francisco, incorporan elementos descaradamente ya militares, ¿no? El caso de los presidios, que en definitiva te están manifestando un poco cómo van o están evolucionando está evolucionando la historia, están evolucionando los acontecimientos, y de alguna manera está condicionando el propio diseño de unas misiones que inicialmente, se conformaban con aparentar un componente militar, en el caso de San Francisco Javier, pero que luego van incorporando, por ejemplo, las dominicas, un elemento militar, en el caso de Santo Domingo, una especie de pequeño fuerte, pequeña torre, y que ya, como digo, se vuelven descarados en el caso de las misiones de Norteamérica. ¿Sí? Pero no todas tuvieron un ingrediente militar. No, había una especie, da la sensación de que es una estructura, un sistema, ¿no? Cada misión tenía una función, tenía un papel, cada una tenía incluso una producción que complementaba a la otra, y en definitiva, al final, casi lo que podríamos decir en conjunto, ya incorporando a los franciscanos, pero que se puede aplicar perfectamente a la primera fase, a la jesuítica, la sensación de que formaban parte de un diseño perfectamente preestablecido a la hora de definir cuál iba a ser la función de cada una de ellas, ¿no? A partir del encuentro entre los europeos y los nativos, comienza a generarse el primer registro documental de cómo se vivía en la península, de lo que había en la península, y de las características de este pueblo, incluso salvaje, según los calificativos de algunos de los misioneros y de los personajes que registraron la historia, con la mirada europea de la época y medieval a partir de entonces, ¿no? Ese juicio sobre quienes habitaban esta península debieron haber incluido un intento de explicación, por lo menos un registro, en el caso del responsable de la misión de San Ignacio, así fue, sobre el hallazgo del arte rupestre en aquellos días. No perdamos de vista que por ahí se menciona, en algunos estudios se menciona el desconocimiento, o sea, la desconexión que hay entre el nativo que encuentra al religioso y quien pinta
esa pintura. O sea, ellos no tienen noción de quiénes fueron los que realizan esas pinturas, ¿no? Es verdad que debe de haber, en el caso de San Fernando de Belicatá, hay restos de petroglifos en donde aparecen barcos, aparecen figuras a caballo, aparecen cruces, es decir, somos conscientes de que ellos ejecutaban también esa manifestación, pero sí es verdad que hay una desconexión, no hay una lógica, digamos, evolutiva en respecto a quién pinta esos conjuntos rupestres y la herencia reconocida por parte de las poblaciones indígenas que entran en contacto con los indígenas, ¿no? Bueno, eso es llamativo porque en principio nos hace ver posiblemente del largo poblamiento en tiempo de la península y luego evidentemente, bueno, pues de una sociedad de, entre comillas, primitivas, cazadoras recolectoras que también conocen su propia evolución, tienen su propia estructura mental, tienen su propio panteón, tienen su propia divinidad. Y eso en definitiva, pues bueno, nos habla también digamos, de un desarrollo interno que nunca perdamos de vista respecto al europeo que llega. Ellos eran sabios, sabían cómo moverse por el desierto, sabían qué plantas comer, qué plantas no comer, dónde estaban los aguajes y al final los hacen en ese elemento indispensable para poder moverse por un territorio desconocido, como prácticamente todo el al que se tuvo que enfrentar en su expansión el europeo, ¿no? Y obviamente una cosmovisión. Obviamente, es decir, en realidad ese es un poco el trasfondo que también creo que es muy interesante, es decir, tienen ellos una manera de entender su relación con el medio, una manera de entender su vínculo con una especie de animismo en respecto a su relación con el entorno que indudablemente les hace partícipes de tener una cosmovisión compleja desde un punto de vista de su relación con ese espacio y evidentemente compleja respecto al europeo que estamos señalando, ¿no? Vamos a una pausa, doctor, y regresamos brevemente. De acuerdo. Regresamos. Seguimos charlando con el doctor Miguel Ángel Sorroche sobre esta extraordinaria historia y este legado cultural, este patrimonio cultural que no solo no ha sido del todo bien valorado, sino algo más elemental, conocido, ¿no? Y eso entraña un problema severo. El descuido, el decaimiento de los restos de este legado, de este patrimonio cultural, es la expresión, me parece, más clara de esto, porque hemos tenido la oportunidad de ver el abandono de muchos de los sitios misionales a lo largo de las últimas décadas. Bueno, es cierto que la materialidad de esos sitios no ayuda en mucho a su conservación, ¿no? Claro. La propia naturaleza de los adobes, de las misiones, sobre todo dominicas, no ayuda y bastante con la consolidación que se ha hecho, ¿no? Pero es verdad que hay un proceso de aproximación que uno siempre debe de tener y está claro que no se conoce lo que no está registrado, ¿no? En ese sentido, posiblemente el conjunto de pinturas rupestres de la Baja California se conoce, yo creo que en parte, ¿no? Todavía hay mucho que descubrir y hay mucho que encontrar, ¿no? Pero está claro que es un lugar, casi el objeto del proyecto por el que yo me aproximo a Baja California es el de entenderlo como un espacio susceptible de ser gestionado desde un concepto hoy en día muy patrimonialista, que es el del paisaje cultural, que engloba pues prácticamente todo lo que podemos encontrar en un territorio, que es huella del ser humano y que en definitiva es testimonio de una época concreta, ¿no? Baja California tiene la potencialidad de mostrarnos una evolución, además en muchos y en algunos aspectos de calidad, pues desde el periodo prehispánico hasta la actualidad, ¿no? Y eso la convierte, aparte de por su propia idiosincrasia geográfica y geológica, bueno, pues en un lugar muy, vamos a decir, muy atractivo, muy atrayente, y en donde, bueno, a veces la ausencia de grandes monumentos provoca que no se le otorgue la atención necesaria, pero eso hay que verlo también como una oportunidad para poder aproximarse a ella con la tranquilidad y la ausencia de las prisas y de las acometidas administrativas, ¿no? Entiendo entonces que deberíamos verlo con optimismo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Al final uno no puede, se tienen que ver siempre los vasos medio llenos, no medio vacíos, ¿no?
lo hemos visto en este taller que hemos hecho estos días acá en el Instituto de Investigaciones Históricas, ¿no? Las posibilidades por las que, o a través de las cuales nos podemos aproximar a Baja California, nos hablan de una realidad poliédrica, compleja, en donde disciplinas de todo tipo pueden aportar conocimiento, en donde hoy en día esa dinámica del turismo que tanto puede dar y tanto puede quitar, se está revisando en muchos sitios, y que acá podría ser, más allá de la apuesta que hay hoy en día por un turismo de sol y playa concentrado en el litoral, bueno, podría posiblemente ser un revulsivo, un aliciente para repensar la península y ver ciertas opciones de reequilibrio que en muchos casos no hay, y que en definitiva permitan un desarrollo mucho más homogéneo de los territorios y fundamentalmente de la gente que vive en esos territorios, ¿no? Considerando esta geografía tan complicada, tan hostil incluso, podemos entender que para el propio gobierno ha sido difícil garantizar primero la preservación del patrimonio, la protección y eventualmente su explotación con proyectos de gestión histórico, turístico, cultural. Sí, bueno, a ver, está claro que acceder a algunas de las misiones es complicado, acceder a algunos de los conjuntos de pinturas rupestres es también muy complicado, y sobre todo uno siempre, cuando se enfrenta a este tipo de cuestiones, siempre, suele haber lógicamente una preocupación por la seguridad del visitante, ¿no? Uno no puede aventurarse, por muy magníficas que sean unas pinturas, a abrirlas, más allá de la mera conservación, si hay una posibilidad o hay un atisbo de no garantizar esa seguridad. En cualquier caso, sí es cierto que de todas las misiones podemos hablar que un 80% son visitables, ¿no? Hay alguna que se pueda quedar ahí un poquito más rezagada por esos accesos. Pero se podría, no es una excusa el acceso, no debe de ser una excusa el acceso, cuando podríamos decir que parte de muchos de esos recursos, de esos elementos están ahí, y lo único que requieren es una apuesta clara, intencionada, a preservarlos y sobre todo a difundirlos, que es al final lo que les da valor, ¿no? Hay otro elemento ahí que me parece destacable, que es el que tiene que ver con la identidad de un sitio, de una península, en donde, y parafraseo al doctor Miguel León Portilla, el desarrollo estuvo fosilizado, ¿no? Con una población desconectada del macizo continental. Aquí no hubo ni aztecas ni mayas, aquí hubo cochimíes, pericúes y guaycuras, y una mezcla incluso con extranjeros que llegó, se asentó y se convirtió en parte de esta región, e hizo familia, en fin. ¿Cómo entender la lógica de una identidad tan enriquecida? Depende, es cuestión de enfoques, o contaminada, habrá quienes lo piensen así. ¿Cómo entender esta identidad propia de la península? Bueno, hay un aspecto que hay que siempre destacar y resaltar, ¿no? No existe lo puro. No existe lo puro, ¿no? Es decir, en realidad, yo más que hablar de contaminación, hablaría de mestizaje. En tanto en cuanto la contaminación implica a lo mejor un concepto negativo o peyorativo. Que lo hay desde hace mucho. Sí, pero yo entiendo más la unión como enriquecimiento. Bien. Y a partir de ahí intentar valorar evidentemente la singularidad de cada lugar y cada espacio, que ya de por sí aquí ayuda a la propia disposición espacial. Una península aislada ya me está marcando una diferencia respecto al resto, ¿no? Lo que hemos estado viendo en este taller y lo que hemos estado viendo en estos días, indudablemente es la posibilidad que tenemos siempre de poder identificar aquello que nos singulariza y que nos posiciona, y de alguna manera utilizarlo como un elemento, bueno, que de alguna manera nos reafirme como grupo, como sociedad. El habitante de Baja California, de la península, tiene elementos más que suficientes, posiblemente porque, por ejemplo,
capítulo más importante de pintura rupestre que hay en toda América está aquí en Baja California. El poco que tenemos en Sudamérica, en Argentina, pero el más importante está acá. Eso ya es un elemento diferenciador. Y a partir de ahí es creer en la posibilidad de identificarnos, de sentirnos orgullosos de lo que tenemos y sobre todo de sentirnos orgullosos de nuestro propio proceso histórico, que es lo que explica que somos ahora mismo, ¿no? Yo no me podría entender sin la cultura romana, sin la cultura islámica, sin el aporte medieval cristiano, el camino, es decir, y no me considero contaminado, al revés, Okay. Al revés. Y eso en el fondo es lo que a veces hay que hacer ver, ¿no? Es decir, la posibilidad de estar en contacto a la que estamos expuestos todos y de la que nadie se libra, no es un proceso de deterioro, sino que es un proceso de enriquecimiento. Y somos lo que somos precisamente porque nos hemos ido adaptando, hemos ido incorporando, hemos ido haciendo nuestras cosas de otros y las hemos de alguna manera interiorizado y, de alguna forma, ahora mismo mostradas como singulares de lo nuestro, ¿no? Entonces, acá en Baja California, la clave estará en identificar la enorme riqueza de ese proceso histórico diacrónico que ha ido sumando para entender lo que hoy en día es esta realidad. Y de una identidad que también ha ido modificándose Claro. Y mostrando nuevos perfiles, ¿no? Entiendo que estamos hablando de dos peninsulares, un peninsular baja californiano y un peninsular ibérico, y entendemos lo que es el aislamiento, entendemos lo que es, digamos, formar parte de porciones de tierra que están solamente conectadas con el continente por un punto, y entonces por aquí ha pasado todo el mundo. Posiblemente la única diferencia que tenemos es que acá se quedaron y allá transitaron hacia el norte de África y del norte de África subieron, ¿no? Y eso generó, riqueza. No es otra cosa más que riqueza. Es interesante siempre escuchar a alguien que tiene una visión desde el otro extremo, ¿no? Y que ha tenido la posibilidad de conocer a México y conocer la península y distinguir las diferencias y distinguir también el valor cultural y patrimonial que pueden tener cada una región de estas regiones del territorio mexicano, por ejemplo. En el caso de la península baja californiana, ¿cómo deberíamos estarla entendiendo nosotros los que habitamos esta península? ¿Cómo nos deberíamos asumir los que habitamos esta península? Bueno, ¿qué deberíamos valorar a lo mejor? Bueno, valorar todo. Es decir, en realidad es que no hay nada que menospreciar. Nunca hay nada que menospreciar. Es decir, ¿qué elemento hoy no forma parte de la idiosincrasia baja californiana? Desde las minas, pasando por las pinturas rupestres, las misiones. Es decir, en realidad estamos ante un escenario en el que, como en otros muchos, lo que estamos es presenciando un cúmulo que al final da como resultado, pues una singularidad que es la baja californiana. Posiblemente si yo ahora le quitara a Baja California el componente prehispánico, estaría posiblemente tocando su talón de Aquiles, ¿no? O si le quitara el componente misional, también le estuviera quitando un elemento identitario, ¿no? En ese sentido. Yo creo que al final, y lo hemos estado viendo, lo bueno que tiene esto es que nos sirve para, y lo hemos estado diciendo, para posicionarnos frente a esa globalización en la que nos han querido meter, en la que nos han metido, pero que curiosamente hemos encontrado en estos elementos lo que nos hace distintos, ¿no? Y lo que de alguna manera nos debería de hacernos sentir orgullosos del lugar al que pertenecemos, ¿no? Porque no hay otro lugar como Baja California. Lo mismo que no hay otro lugar como Yucatán, no hay otro lugar como los valles de Oaxaca, no hay otro lugar como el Soconusco, como decir, México tiene lo que otros lugares tienen, que es una diversidad que es la que hay que de alguna manera mostrar, que es lo que le hace ser un país rico y un país vivo, ¿no? Y en el caso de la península baja californiana, hay ahí todo un mundo de posibilidades, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo que uno debe de ser consciente de las posibilidades que tiene un territorio para desarrollarse
más allá de la, digamos, de la sempiterna predisposición a entender el desarrollo como un avance económico sostenido por la industria o sostenido por otros, digamos, otros ámbitos económicos, ¿no? La Baja California tiene una potencialidad que ya en parte está utilizando, que es como un destino turístico de un visitante, vamos a decir, de medio y alto standing, y que a lo mejor en un momento dado posiblemente requiera de una complementariedad, de una oferta, bueno, que si no para toda su estancia, para algunos de los días, bueno, intentar de alguna manera conocer el lugar al que ha venido a ver, ¿no? Que no solamente se conforme con darle la espalda y mirar hacia el mar y de alguna manera se revuelque y se dirija hacia el interior a visitar una misión, a visitar un lugar que, bueno, que hay que ofrecerle también, hay que ofrecerle. Esto también tiene desafíos y retos. ¿Dónde debería estar el punto de equilibrio entre el desarrollo y el aprovechamiento turístico comercial y la preservación de un patrimonio que es lo único que tenemos? Pues sí, tal y como también hemos hablado y hemos discutido respecto a los problemas que están surgiendo en otros lugares, posiblemente el punto de inflexión, el equilibrio está en allí donde no se traspasa la falta de respeto y la destrucción del lugar que se visita. Ahí puede estar la clave. Y si eso implica gestionar, controlar, como se dice, no sé, acá en México, como decimos en España, ponerle puertas al campo, bueno, pues a lo mejor es necesario. Pero sin duda alguna, lo que no se puede perder es la oportunidad de implementar una estructura económica que ya existe con una serie de elementos que al final puedan redundar en que el visitante se vaya con una visión más completa, más íntegra, más realista del lugar que está viendo y no piense que esto solamente es sol y playa. Doctor, yo entiendo que se vuelve vital, en primer término, la preservación del patrimonio, de lo que tenemos. Porque después, si no hay el cuidado correspondiente, no tendremos un patrimonio que presumir. Ese es el riesgo en el caso de la península. Bueno, y el riesgo en todos sitios. Es decir, el patrimonio se entiende que es un recurso que se agota, que nosotros estamos vendiendo una calidad que viene reflejada en la singularidad. No hay otro conjunto de pinturas rupestres como los que hay acá, de pinturas murales. Y el hecho de que se pierdan indudablemente va en detrimento del lugar en el que estamos, ya no solo como una posibilidad de ser un lugar visitable, sino para la propia identidad de la gente que vive acá, ¿no? Esa idea de la obligación que tienen las naciones de conservar e incrementar su patrimonio va alazada de la necesidad de encontrar mecanismos que ayuden a reafirmar cada vez más las señas de identidad de las sociedades, ¿no? Por supuesto. Doctor, finalmente, ¿qué diría a quienes nos están viendo en este momento en el programa respecto de cómo deberíamos asumir quizá esta visión y o corresponsabilidad respecto del patrimonio que tenemos en las manos? Pues desde la conciencia de que se tiene una enorme riqueza, de una enorme valía, de una enorme calidad, y que, aunque a veces parece que es necesario, no esperemos a que alguien venga de fuera para decir lo que tenemos y seamos conscientes de lo que se atesora. Muy bien, doctor, el próximo año seguramente estará por acá. Espero. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros por la invitación. Gracias a usted también por habernos acompañado. Esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo y una historia extraordinaria que compartirles.
No se pierda la próxima edición de Cronos. La Joyanos, antecesores de los Yumanos.